Gloria a Dios, mis amados hermanos, y los continúe bendiciendo. Vamos a continuar con la ayuda del Señor con este tema que lo hemos titulado Cumpliendo nuestras funciones. La palabra del Señor nos muestra en el libro de Génesis capítulo 17 versículo 15. Entonces dijo Dios a Abraham: Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Acá nos damos cuenta de la importancia de cómo Dios fue tratando con la vida tanto de Abraham como de Sarai, para llegar a convertirlos en Abraham y en Sara. La palabra Sarai significa dominante, también significa persona, jefe o cabeza de cualquier rango o clase: capitán, caudillo, comandante, comisario, general, gobernador, grande, jefe, maestro, mayoral, oficial, principal y príncipe. Y la palabra Sara significa dama, señora, mujer noble, reina y princesa. Recordemos que el tema lo hemos titulado Cumpliendo nuestras funciones, por el hecho de que todos sabemos que Sara o Sarai pues es una mujer o era una mujer, mas sin embargo al ver los significados de su nombre nos damos cuenta que la función que ella realizaba, a pesar de ser mujer, eran las funciones de un hombre. Y aquí vamos a ver algún cuadro con la diferencia entre el nombre de Sarai y de Sara. Si se recuerdan, todo esto ya lo explicamos en su determinado momento, solo vamos a leerlo y a mencionarlo como un breve resumen para continuar con lo que aún no hemos predicado de este tema. Entonces la palabra Sarai significa dominante, cabeza, gobernador, príncipe y caudillo. Y la palabra Sara significa dama, señora, reina, princesa y mujer noble. Nos damos cuenta la gran diferencia. Ahora veamos, la palabra dominante significa tendencia a mandar a las personas que la rodean, y la palabra dama significa mujer que servía a la reina. Démonos cuenta de la gran diferencia de Sarai a Sara en la naturaleza, en la función de Sarai. Sarai era dominante, una tendencia a mandar a todo lo que rodea. Le cambian la naturaleza, le cambian el nombre a Sara, y Sara significa dama, y ella se convierte en una mujer que servía. Pasó de ser una mujer, de tener una función de mandar, a tener una función de servicio. El siguiente significado de Sarai es Sara, y significa parte superior significa cabeza y significa parte superior del cuerpo. Vamos a hacer un breve resumen acá porque me estoy confundiendo. El siguiente significado de Sarai es cabeza y significa parte superior del cuerpo. Y ahora el segundo significado de Sara es señora, y se usa antepuesto al nombre o al apellido. Aquí vemos una gran diferencia una vez más, de que Sara como cabeza era una parte superior, de que se creía superior, su función era ser superior, pero Sarai como Sara, mejor dicho, ya pasa a tener una dependencia, porque viene a ser lo que es la palabra señora, y esta palabra señora se utiliza antepuesto al nombre o al apellido. En este caso el apellido que viene de parte de el esposo. Señora, por ejemplo, de Rodríguez, porque por ejemplo el esposo es de apellido Rodríguez, y ahora ella pasa a ser señora de Rodríguez. Ya no a ser la cabeza, ya no a ser quien da la orden, sino ser a quien pasa a ser quien viene a ser sujeta y a ser, no quiero que suene esto como un objeto, pero a tener una identidad que le da el esposo al pasar a ser señora de. El siguiente significado de Sarai es gobernador, y la palabra gobernador significa persona que desempeña el mando. Y luego el siguiente significado de Sara es reina, y reina es el nombre femenino de rey. Acá nos damos cuenta de una vez más la diferencia de ser gobernador, que ser el que manda, a pasar a ser la reina. Hasta sabe que dentro de un reinado pues siempre la cabeza es el rey y luego viene la reina, pero como gobernador siempre va a estar ella de primero. Y el siguiente significado de Sarai es príncipe, y príncipe es el heredero a la corona,
el siguiente significado de Sara es princesa. Y princesa significa la esposa de un príncipe. Ahí nos damos cuenta una vez más la diferencia. Y por último, caudillo significa quien guía o manda a un grupo de gente armada. Y acá nos damos cuenta la diferencia de la palabra mujer noble, que es alguien que actúa de buena fe y carece de maldad. Entonces, como caudillo era alguien que mandaba a un grupo de gente armada, y lo entendemos que si está armada es porque definitivamente sus armas las va a usar, pero pasa a ser una mujer noble, y de ser una mujer que dirigía un grupo armado, pasa a ser una mujer que actúa con buena fe y que carece de maldad. Acá en esta imagen nos damos cuenta de las letras hebreas con las que se escribe el nombre Sarai y el nombre de Sara. La palabra Sarai se escribe con una letra Shin, una Resh y una Yod, y tienen un valor que es la Shin el valor de 300, la Resh el valor de 200, la Yod el valor de 10, que al final, al sumarlos todos, da un total de 510, 300 más 200 más 10 son 510, y luego se suma el 5 más el 1, dan un valor de 6. Y acá nos damos cuenta, esta era básicamente la función de Sarai, de tomar la función de un hombre. Sin embargo, le cambian el nombre y en lugar de la letra Yod le ponen una Hei, y acá nos damos cuenta cómo el valor numérico cambia de Sarai a Sara, pasa a ser de 510 a 505, porque el valor numérico de la Yod es de 10 y el valor numérico de la Hei es de 5. Pero cuando sumamos el valor numérico de Sara, que da 505, el 5 más 5 es una totalidad. Y cuando vemos el nombre de Abraham, la misma letra, el mismo valor, la misma letra G y el valor numérico de 5 fue el mismo que le sumaron a Abraham y fue el mismo que le restaron a Sarai. Porque si volvemos a esto, Sarai en la letra Yod era un valor de 10, pero Sara en la letra G es un valor de 5, le restaron 5 y nos damos cuenta que a Abraham le sumaron 5. Acá están las letras también que forman el nombre de Abraham: una Aleph, valor numérico de 1, una Bet, valor numérico de 2, una Resh, valor numérico de 200, una Hei, que fue la que le agregaron, valor numérico de 5, y una Mem, valor numérico de 40, que da un total de 243, el nombre de Abraham sin la letra Hei, y es igual a fruto, y al agregarle la letra Hei a Abraham se convierte en Abraham y da un valor numérico de 248, que viene a ser un buen testimonio y el número de gracia, porque es el valor numérico que da 2 más 4, 6, 6 más 4, 14, y el número 14 significa buen testimonio. Más sin embargo, al sumar el 1 más el 4, damos cuenta que se recibe el número de la gracia, que prácticamente esto fue lo que le sumaron a Abraham. A Abraham le sumaron la gracia para poder complementarse y cumplir sus funciones de varón, y Sara la función de mujer. En Génesis 17:5 dice la palabra del Señor: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y en Génesis 17:16 dice: y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces nos damos cuenta acá, mis amados hermanos, de que fue necesario que tanto a Abraham como a Sarai les cambiaran el nombre, les cambiaran la función, y Abraham pasara a ser Abraham y Sarai pasara a ser Sara. Y cuando leemos las dos citas, Génesis 17:5 y Génesis 17:16, a los dos les cambian el nombre, y Abraham pasa a ser padre en el nombre de Abraham, y Sarai pasa a ser madre en el nombre de Sara.
Y esas son las funciones que en el nombre de Jesús vamos a mencionar, porque repito, esto ya lo hablamos, que son funciones que como padres, entiéndase, padre y madre, hay funciones que las tenemos que cumplir como padre, como varón, y hay otras funciones que la mujer tiene que cumplir como madre, pero hay funciones que son de las que no hemos hablado aún, que las tienen que cumplir los dos, tanto como padre como madre. Pero vamos a leer nada más. La primera función que tiene que cumplir el padre, según Génesis 17:5 y 16, es del patrimonio. La primera función de la madre es un vínculo familiar. Y cuando hablamos del patrimonio, estamos hablando de un conjunto de bienes propios, materiales o inmateriales. Esa es la función del padre, del varón. La función de la madre es formar un vínculo familiar y es una unión o relación no material entre dos personas. Según Proverbios 1:8, la función del padre es la instrucción y la función de la madre es la enseñanza. La palabra instrucción significa indicación que se da para hacer las cosas correctamente, y la palabra enseñanza, transmisión de conocimiento, ideas a una persona. Según Proverbios 6:20, la función del padre es el mandamiento y la función de la madre es la lección. La palabra mandamiento significa orden dada por alguien con autoridad para hacerlo, y la palabra lección significa exposición que alguien hace sobre un tema para enseñarlo a otros. Según Proverbios 15:20, otra función del padre, del varón, es enseñar sabiduría, y la función de la madre es atacar la necedad. La palabra sabiduría significa facultad para actuar con sensatez, prudencia o acierto, y la palabra necedad es demostración de poca inteligencia, y esta es la función de la madre: echar fuera en el nombre de Jesús toda necedad. Según Proverbios 19:26, la función del padre es enseñar honradez y la función de la madre es enseñar honra. La palabra honradez significa respeto por la propiedad ajena, y la palabra honra significa manifestación de respeto o admiración. Según Proverbios 23:22, la función del padre es engendrar y la función de la madre es enseñar aprecio, enseñar a apreciar y a valorar las cosas como padre y madre. La palabra engendró significa producir un resultado o ser el origen o la razón de que una cosa ocurra. Y la palabra aprecio es sentimiento de cariño moderado hacia una persona. Y por último, dentro de las funciones que el padre tiene que realizar como padre, como varón, está en Proverbios 30:17, que es enseñarle al hijo o a la hija respeto. Y la palabra respeto significa sumisión con que se trata a una persona. Y por último, la función de la madre, esto es en lo separado, ¿verdad? Las funciones del padre y las funciones de la madre es alabar, y la palabra alabar significa cosas favorables que tiene una persona, ensalzarlas, resaltarlas. Hasta ahí es donde nos hemos quedado con nuestro tema, y con la ayuda del Señor vamos a continuar con esta parte, que es la parte que aún no hemos enseñado, que son las funciones que se tienen que realizar en unidad como padre y como madre juntos. Acabamos de ver, vamos a mencionarlas una vez más. Las funciones del padre son el patrimonio, la instrucción, el mandamiento, la sabiduría, la honradez, el engendrar y el respeto. Y las funciones de la madre son mantener un vínculo familiar, la enseñanza, la lección, echar fuera la necedad, enseñar la honra, el aprecio y la alabanza o el alabar. Ahora vamos a ver 4 funciones que se tienen que realizar en conjunto: padre y madre, madre y padre, que son bendecir, alegría, honradez y cordura. Según Proverbios 20:20, vamos a leer qué es lo que dice Proverbios 20:20. Dice acá la palabra del Señor: al que maldice a su padre o a su madre,
se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Entonces ahí nos damos cuenta que el que maldice claramente dice padre o madre. Entonces, ¿cuál es la función que tenemos que realizar como padre y madre? Enseñarles a nuestros hijos a bendecir. Porque como claramente nos dábamos cuenta ahí, hay consecuencias de el maldecir a padre o a madre. Se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento de mayor necesidad es cuando más difícil va a vivir. Viene una necesidad tras otra necesidad, como dicen, le va a llover sobre mojado. Sale de una prueba, cae a otra, pero todo eso tiene una consecuencia, una causa, el cual ha sido de que han maldecido a padre y a madre. Entonces, mis amados hermanos, tú y yo como padres, y ustedes, mis amadas hermanas, como madres, es nuestro trabajo enseñarle a nuestros hijos a bendecirnos. Es nuestro trabajo enseñarle a nuestros hijos en su momento a bendecir también a los padres de su cónyuge, que vienen a ser los suegros, que también son padres. Y la palabra bendecir significa pedir sobre una persona la protección de Dios, pero esto tiene que ser enseñado. ¿Cuál es otra de las funciones que tenemos que realizar juntos como padres y madres? La encontramos en Proverbios 23:25. ¿Qué dice la palabra del Señor? Alégrense tu padre, escuchen, y tu madre, y regocíjese la que te dio a luz. Entonces acá claramente nos muestra la Biblia en Proverbios 23:25 que tanto el padre y la madre tenemos que alegrarnos, y parte de esta función es enseñar alegría. Y la palabra alegría significa sentimiento de placer producido por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo. Esa es una de nuestras funciones, mis amados padres, enseñarles a nuestros hijos a que sean alegres, a que sean felices. La palabra del Señor dice: díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Pero hay una versión que dice: díganle al justo que será feliz. Díganle al justo que será feliz. Entonces hay que decirle al justo que será feliz. Hay que enseñarle, hay que instruir a nuestros hijos para que aprendan a ser felices, porque la felicidad de nosotros como padres es la felicidad de ellos, y la felicidad de nuestros hijos es la felicidad de nosotros como padres. Esa es una función mutua, es una función que no la puede realizar solamente la madre, sino que también la tiene que realizar el padre. Nos quedan dos funciones más de común acuerdo, como lo que es la honradez. Vimos en un punto de que la honradez también la tenía que enseñar el padre, acá según Proverbios 19:26, pero en esa cita de Proverbios 19:26 el padre enseñaba la honradez, y la madre la honra. Pero en esta cita de Proverbios 28:24 nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Dice: el que roba a su padre o a su madre. Escuchen, ahí habla de robar a padre y madre. Entonces el trabajo es enseñar de común acuerdo la honradez. Y dice: no es transgresión, es compañero del hombre destructor. Entonces démonos cuenta acá, mis amados hermanos, según Proverbios 28:24, la enseñanza a nuestros hijos de la honradez los va a librar de ser compañeros del hombre destructor. Cuando ustedes y yo vemos en la Biblia al destructor, está íntimamente ligado con el Seol, con el infierno, que también se llama destructor y también como Apolión, es conocido en griego y en hebreo como el destructor. Y dice acá que la palabra honradez significa en relación a una persona que actúa rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, dice, especialmente en lo referente al respeto a la propiedad ajena. Entonces, básicamente la enseñanza de la honradez es enseñarles a nuestros hijos a tener un alma sana, un alma próspera, a enseñarles a actuar rectamente. Y por último, Proverbios 28:24 también nos habla de la
cordura que hay que enseñarles a nuestros hijos. Dice, el que roba a padre y madre, a su padre y a su madre, y dice, nuestra agresión es compañero del hombre destructor. ¿Por qué colocamos en este punto que hay que enseñarle cordura a nuestros hijos? Porque dice ahí que el hijo, aún en medio del estar robando, dice acá que no es transgresión. Entonces, definitivamente alguien que le roba a padre y madre y aún todavía con eso dice que eso no es transgresión, pues definitivamente es alguien que no está tan cuerdo. Pero la palabra cordura significa estado mental, dice psíquico acá, vamos a mencionarlo mejor como estado mental de la persona que tiene la mente sana y no padece ningún trastorno o enfermedad mental. Entonces la cordura que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a honrarnos a nosotros como padres, porque no solamente porque les conviene, sino porque también nos edifica a cada uno de nosotros como padre. Este es el tema, mis amados hermanos. Aquí están las citas: Proverbios 1:8, Proverbios 6:20, Proverbios 15:20, Proverbios 19:26, Proverbios 23:22, Proverbios 30:17, Proverbios 20:20, Proverbios 23:25 y Proverbios 28:24. Nos hablan, mis amados hermanos, de las funciones que hay que realizar como padres juntos, que son bendecir, alegría, honradez y cordura. Ahora, las funciones de la madre son formar un vínculo familiar, la enseñanza, la lección, echar fuera la necedad, la honra, el aprecio y el alabar. Y por último, las enseñanzas de el padre son mantener o entregar un patrimonio, la instrucción, el mandamiento, la sabiduría, la honradez, el engendrar y el respeto. Espero que el Dios de gracia nos siga bendiciendo y que por medio de esta palabra logremos entender de que para poder llegar a ser padres, mis amados hermanos, no es necesario que nos cambien la naturaleza, porque si no nos cambian la naturaleza, va a ser como, por así decirlo, un niño criando a otro niño, y al final se cumplirá lo que la palabra del Señor dice, de que un ciego no puede guiar a otro ciego, un niño no puede enseñarle a otro niño, porque al final cuando habla del ciego que guía a otro ciego, dice que los dos irán a caer en el mismo agujero. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, mi amado hermano, y que el Señor los continúe bendiciendo. Amén.